sol de Venezuela nace en el Esequibo y hoy conectándonos con la República de Egipto, 23 cumbres, del cual hoy se habla del medio ambiente, ¿vale? De esa visión holística de entender y saber que dentro de la geopolítica mundial tenemos el tema del cambio climático. Hoy vemos cómo nuestro presidente Nicolás Maduro Moros y otros presidentes que desde en esta semana han salido visualizando las grandes contradicciones de los capitales que por medio del consumismo voraz acaban con la humanidad. Hoy vemos cómo Nicolás da esa visión holística de resarcirle los daños, aparte de los pueblos del cual le ha hecho daño este cambio climático. Aquí dentro de la República Bolivariana de Venezuela vemos cómo no es casual, lo repito, el tema de la gran cantidad de acontecimientos que ha arrojado este cambio. Son las grandes complejidades que tiene el mundo hoy y vemos cómo en Egipto se está desarrollando esta cumbre del cual todos somos testigos fieles. Y en esta visión no podía faltar TVFAN, la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hemos arrancado en estos días con esa visión estratégica de tener aquí intelectuales de la humanidad, el caso de Luciano Pisapol, nuestro mayor general Pascualino Angiolillo Fernández, rector de la UNEFA, y hoy operando dentro de todos estos estudios con el vicerrector de la Simón Bolívar, de la Universidad Simón Bolívar, nuestro profesor, nuestro doctor Víctor Teotisco. Víctor, ante todas estas complejidades, ¿qué podemos decir hoy? No es casual todo esto. Tenemos un Estado social, tenemos un presidente social que ahora en Egipto uno lo ve con esas visiones geoestratégicas. ¿Qué podemos decir de todo esto? Recordar a Chávez con el plan de la patria. Sí, buenos días a tu audiencia, gracias de nuevo por tenerme aquí. No, y agradezco toda esta visión. Estamos en caliente ahorita, sí, conectados, viendo todo esto. Ayer fue un día, digamos, es un día importante. En realidad esta semana es una semana importante, una semana memorable. Ayer el presidente llegó a Sharm el Sheikh a la conferencia de cambio climático. Y quizás deberíamos empezar a hablar como están hablando los científicos, hablar de la catástrofe climática más que del cambio. A mí me interesa, Víctor, porque como tú estás estudiando, estamos investigando, está todo esto, quiero saludar a la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, nuestra Universidad Simón Bolívar, el Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación, la UNEFA, universidades de nuevo tipo. Sentarnos hoy en una visión de investigación, ¿qué podemos decir de todos estos males que nos está trayendo el cambio climático? Lo decía Nicolás ahorita en caliente, activo. Enamórate de TVFAN, no podía faltar hoy nuestra televisora con nuestro general Benzi Guerrero, nuestro coronel Patiño y todo este equipo perfecto. ¿Qué podemos hoy dar luces ante toda esta catástrofe mundial como tú le pusiste? Yo creo que escuchando ahorita el discurso del presidente Nicolás Maduro, y dice exactamente quién tiene la responsabilidad, o sea, dice, y no somos los países productores. Quienes han ensuciado el planeta, quienes lo han calentado, quienes han sido justamente los consumidores de combustibles fósiles, ya sea carbón, ya sea petróleo, ya sea gas, por la manera desenfrenada, desaforada de basar, digamos, toda la industrialización de Occidente en el consumo de esos combustibles. Una de las cosas que los países industrializados quieren ahora, y esos movimientos, es no solamente no asumir la culpa por haber creado todo este proceso de contaminación que, como te digo, no es que es cambio climático, estamos ante una catástrofe climática subiendo 1 o 2 grados sobre la temperatura media, que va a ser, desafortunadamente va a ser mucho más impacto en los países subdesarrollados, en los países que no son los que consumen la mayoría de los combustibles fósiles, porque justamente les va a incrementar los daños que digamos, las consecuencias climáticas van a ocasionar en esos países. Hemos tenido un año donde en Europa y en el norte del hemisferio ha habido una sequía terrible,
Y en otros sitios como Pakistán, como Venezuela, como Colombia, hemos visto cómo más bien había hace una temporada de lluvia desencadenada, ¿no? Y que está causando daño. Y eso se va a incrementar, porque lo que significa este cambio climático no es que el planeta se va a calentar homogéneamente, sino que va a estar oscilando en extremos de gran calor y de gran frío, porque también se pronostica que este invierno va a ser muy crudo, o sea, es como la vuelta. Entonces no es, digamos, se desencadena como una inestabilidad, como un caos, donde vamos a tener estaciones climáticas como verano, invierno, no sé qué, muy exageradas, ya llegando a los extremos, y eso justamente para lo cual el planeta no está preparado. Y los más afectados son justamente los países populosos que están en el medio, en el sur, que son los que van a sufrir más las consecuencias. Fíjate, ahorita volviendo al tema de Egipto, ¿no? Hoy, es decir, esta cumbre es como una reunión de emergencia, podríamos decirlo, ya que vemos los grandes estragos que está causando estos cambios meteorológicos. Podríamos enfocar lo que era oportuno que todos los presidentes del mundo se consiguieran hoy en ese espacio vital. Fíjate que si vemos el índice de la conferencia, esta es la conferencia número 27, o sea, significa que ha habido 26 anteriores y no hemos visto, sino, claro, hubo un compromiso por el cambio climático que en el momento en que empezó el conflicto en Ucrania, voló por los aires. Bien, o sea, porque se reduce la oferta de petróleo, se reduce la oferta de gas y entonces empieza, bueno, vamos a volver al carbón, vamos a explotar otro tipo de cosas. Las energías renovables no logran suplir digamos, el diferencial, e incluso vemos que ahora los ciudadanos europeos, los ciudadanos del norte, en este caso, ahora porque ahora le toca al hemisferio norte y dentro de 6 meses le va a tocar al hemisferio sur. Bien, ve que se están aprovisionando de leña, están usando combustibles que digamos, se habían dejado de usar como hace 50 desde la Segunda Guerra Mundial, digamos, y eso está creando, obviamente, en realidad más adición de carbono a la atmósfera, porque que es una de las principales causas del efecto invernadero. Como hablo, esta catástrofe climática. Pero también la producción industrial sigue emitiendo gases al exterior. La gran producción ganadera, digamos, basada en la soya, basada en granos de los países industriales, la ganadería extensiva, produce metano, que es también otro gas que produce el calentamiento global. Entonces vemos que en realidad, mientras los países del sur, o sea, los países que no pertenecemos al G20, estamos en esa conferencia para ver cómo logramos mitigar. Ahí tenemos una serie de países industrializados que van a hacer un ejercicio hipócrita de tenemos que hacer algo, y una de las cosas que están pensando es ponerle un impuesto a los países productores de combustibles fósiles, que no son justamente los que causaron todo este desastre. Es decir, la materia prima no es el problema hoy, sino los que procesan la materia prima y el consumo. Si lo vemos, ¿quiénes son los principales emisores? Porque no solamente es la emisión térmica, hay una cantidad de procesos industriales que producen gases contaminantes a la atmósfera, que no vienen del consumo de los combustibles fósiles. Claro, por eso es que era importante hoy tocar y quiero agradecerte, sé que tú como investigador, más allá que eres el vicerrector académico de nuestra Universidad Simón Bolívar, quería tocar esta visión porque Nicolás, dentro de todo este concepto que él dio muy perfectamente, nos enfoca el tema de inclusive el por qué está el consumismo. Uno cuando escucha y ve toda esta visión, estas apreciaciones, el consumismo es prácticamente el modelo que busca el sistema capitalista por las grandes transnacionales incorporar un sinfín de cultura para el cual el hombre y nuestra mujer, la mujer y el hombre del mundo, situarse dentro de las apetencias de lograr ciertos beneficios. Es decir, tenemos hoy que el modelo capitalista podría ser uno de los grandes culpables de todo esto. El modelo capitalista es el gran culpable, no uno, es el gran culpable. Porque el modelo capitalista se basa justamente en la explotación de los recursos para producir beneficios de capital.
Y en eso se basó digamos, la economía prácticamente hasta el año 2000. Ahora tenemos una economía, o sea, porque te digo, es así, o sea, la industrialización de Occidente pasó a la digitalización de Occidente, y no solo Occidente, Asia también. Pero eso no disminuyó el consumo de combustible. ¿Por qué? Porque todo eso, la alta industrialización y la producción de, digamos, elementos de alta tecnología requiere de energía eléctrica, ya sea que venga de fuentes de energía nuclear o de centrales a gas o centrales que funcionen con petróleo. O sea que en realidad estamos hablando de que todos en estos países están hablando de migrar hacia la producción de energías limpias, y sin embargo la mayoría del flujo eléctrico sigue estando producida por la generación, el consumo de combustibles fósiles, y eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar porque ninguna tecnología en estos momentos puede reemplazar digamos, la productividad, por decirlo así, la efectividad, la eficiencia del esquema de consumo de combustibles fósiles. Es decir, la complejidad viene hoy a lo estructural, sí, no a lo coyuntural. Y siento que la hipocresía de algunos gobiernos, en el caso de Estados Unidos, debe estar a tono. Si hubiera asumido el acuerdo de Kioto en su momento, creo que los grandes daños hoy no fueran lo que está hoy aconteciendo. Ese compromiso en Kioto equivalía a que los países principales emisores... Hay que recordar un poco esto. Sí, no, equivalía a que ellos fijaran recortes y en su producción de contaminantes, en producción de CO2, azufre y demás cosas, pero además metas para bajarlo y metas para secuestrar carbón, que es la principal fuente de carbón y metano, que son las principales fuentes de la contaminación. Fíjate, ahí hay un detalle, metano y carbono. Es decir, nosotros hoy vamos a hablar de la globalidad. Esos grandes retos que nos debemos imponer es tratar de ver cómo no nada más ahorrarnos, sino cómo procesar estos dos grandes factores contaminantes. Nosotros tenemos que ver, es global, porque ¿qué es lo que secuestra el carbono, en el mundo? Obviamente el crecimiento tanto en tierra de la vegetación como en el mar de las algas. Bien, o sea, tienes esos dos. Y tú, con la contaminación estás produciendo alteraciones en el crecimiento de las algas en el mar, pero principalmente la destrucción de las selvas en la Amazonía nuestra, Brasil, Colombia, y en Asia, que también hay, y en África, que también hay selvas que son los grandes potenciales capturadores de carbono, pues están siendo consumidas por digamos, el despeje mediante incendios y para incorporarlos a la agroindustria. Fíjate lo que estamos hablando, nada más y nada menos los discursos de Petro, el discurso del presidente brasileño, nuestro amigo Lula, y por supuesto hay que recordar a Chávez y hoy Nicolás Maduro Moro. Es decir, el pulmón verde de la Amazonía es parte hoy de un reservorio que puede servir para lograr que este mal global se neutralice. Fíjate lo que estamos hablando, Víctor. Y por eso el presidente Maduro lanza esta iniciativa con Brasil, ahora bajo nuevo gobierno, porque justamente bajo Bolsonaro se aceleró la destrucción del Amazonas justamente para convertirlo en tierra de cultivo industrial. No es tierra de cultivo para campesinos, tierra de cultivo para empresas grandes para cultivar soya y demás cosas. Imagínate todas estas consecuencias que estamos viviendo. Y hace 50 años el tamaño de la Amazonía era el doble de lo que era ahora. ¿Okay? ¿Right? Y era, o sea, todo el mundo habla, no, es el principal pulmón del planeta, debemos cuidarlo, pero no se está haciendo. Entonces, por eso es que porque los países responsables de la Amazonía son, como te digo, Venezuela, Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, que tiene un trozo, quizás Guyana y Surinam, que en el borde, pero principalmente las responsabilidades son para nosotros tres, Venezuela, Colombia y Brasil. Claro, nuestro Esequibo, Amazonas, Bolívar, nuestro Esequibo, pues yo creo que tenemos que identificar nuestro mapa, tenemos a nuestros países vecinos como Brasil, Colombia, y más abajo
llegamos al Perú. Es correcto. Sí, esto es complejo. Imagínate la responsabilidad que tenemos nosotros en esta América, como decía Bolívar, esta América meridional. Y por eso es que vemos hoy acertadamente cómo nuestro presidente Nicolás Maduro Moros está dando hoy una lección estratégica de lo que es sin duda los estragos del cambio climático. Lo hemos vivido aquí y estamos atendiendo a esas consecuencias, el caso de Tejería y otras poblaciones más, que está nuestro gobierno activo, nuestro gobierno nacional activo en favor de materializar nuestro Estado social. Vamos a irnos a una pausa, Víctor, porque también yo quería tocar el tema político de esta cumbre. Encuentros, saludos, vemos cómo la diplomacia de paz, la diplomacia que lleva nuestro presidente Nicolás Maduro Moros está también articulada, viendo las visiones y lo que es hoy importantísimo, un gobierno que no ha parado, un gobierno que empezó 23 años con esa visión holística de lo que es la preservación de la humanidad, la preservación de nuestra vida. Volvemos en esta fórmula perfecta, con referente informativo, conectados hoy, como siempre, con esos grandes retos que tiene nuestra humanidad, los derechos del pueblo, los derechos de los pueblos. Y una de las cosas que hoy principalmente está dentro de toda esta guerra que no se ve, no se concreta, ver cómo podemos neutralizarla o cómo podríamos todos neutralizarla, está el tema del cambio climático que se inserta en la globalidad. Son los grandes modelos hoy que requieren conciencia, Víctor. Cuando uno ve, por ejemplo, en la diplomacia de paz, cómo vemos todo este encuentro en Egipto, el posicionamiento del espacio vital de la República Bolivariana de Venezuela. La visión del presidente Nicolás Maduro Moros hoy, ante los demás presidentes del mundo que vimos ayer, que era público y notorio. Ayer vimos nosotros al presidente de la República Bolivariana de Venezuela en Egipto. O sea, y yo siempre digo, sin adjetivos, es el presidente de Venezuela. Y se consigue con el presidente de Francia, con Emmanuel Macron. Y Emmanuel Macron lo saluda, no sé qué, y le dice presidente Maduro. Y eso ya, digamos, representa, en ese momento, cambia la geopolítica europea. Primero porque Francia es uno de los países más importantes de la Unión Europea y, digamos, hasta hace unos meses, digamos, no reconocía desde 2018 la presidencia de Nicolás Maduro. Entonces, esto en realidad, Venezuela nunca ha dejado de estar unida al mundo. Es mentira que hubo, digamos, hubo ciertos intentos de aislarla y fueron infructuosos, fue un fracaso. Y como dice digamos, el dicho popular, el que se mete con Venezuela se seca. Y yo creo que Macron entendió eso y ha visto, oye, cómo han ido cayendo uno tras otro todos los que han tratado de digamos, disminuir el rol de Venezuela en el mundo, y entonces ahora decide, la necesidad manda. Como dice, ahorita lo estaba mencionando, Jean-Luc Mélenchon en Francia, que uno de los rivales políticos de Macron, dice, mira qué bonito, el presidente Maduro con el presidente Macron, la necesidad lo vuelve a uno humilde. Así, fíjate, ¿no? Víctor, es hoy casual entonces que ante toda esta complejidad, porque estamos hablando del cambio climático, ¿no? Pero estamos hablando también de la necesidad que requiere el mundo para moverse. Fíjate estos grandes procesos hoy que tenemos y el posicionamiento que tiene hoy la República Bolivariana de Venezuela. Cuando uno ve todo esto, yo creo que tenemos que recordar, y lo importante es que tenemos una diplomacia estratégica. Bueno, tenemos a Nicolás, que fue nada más y nada menos canciller de Chávez, y hoy perfectamente es el presidente de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Si la diplomacia de paz ha sido parte de la estrategia para lograr hoy posicionar a nuestra república ante el mundo. Digamos que nuestra paz es una paz de relaciones.
incluso en los peores momentos nunca hemos dejado de tener relaciones con los otros países. Y hemos mantenido relaciones con Turquía, con Irán, con Rusia, con China, con India. Unos, podemos hablar que son aliados, otros que son socios. Y hay una diferencia en la manera como Venezuela interactúa con ambos clases de países, pero con nuestros aliados compartimos visión y compartimos objetivos, y con nuestros socios compartimos simplemente el espacio de negocios, el espacio de comercio, el espacio de transacciones. Y todo eso se hace a través de negociaciones con nuestro cuerpo diplomático, dirigido por el canciller y por supuesto por el presidente de la República, que como tú lo anotaste, también fue canciller en su momento de Chávez. Y esa red de conexiones que hizo el presidente Nicolás Maduro mientras fue canciller es justamente la red que le permite a Venezuela poder navegar en estas aguas turbulentas. Porque vamos a volver a la parte geopolítica. ¿Qué sucede ahorita? Tenemos Rusia está siendo impedida de participar en el mercado mundial con la serie de medidas coercitivas que también se le aplican en su momento a Venezuela, y eso paradójicamente ha creado una escasez de petróleo y eso ha mantenido los precios altos. Se está hablando de que Estados Unidos y Europa le van a imponer un precio tope a lo que van a pagar por el petróleo que viene por barco. Eso va a ser un desastre, porque el consumidor no es el que pone los precios, los precios es el que los produce. Y lo que va a suceder más bien es que se va a cerrar el grifo en algunos sitios cuando empiecen a ponerse esos controles de precios, con lo que va a hacer que el precio se incremente aún más, ¿no? Y puede llegar incluso a $200 el barril, con lo cual la economía mundial entraría en un tirabuzón hacia abajo terrible, porque la economía occidental se basa en el consumo de energía barata. Cuando ya la energía no es barata, la energía fósil es barata, se producen cambios estructurales a nivel sistémico en las economías. Lo estamos viendo ahorita, porque Europa, apenas empezó Europa entró en recesión, Estados Unidos está subiendo la inflación, están todos, pensando qué vamos a hacer. Y esto no se va a resolver en estos momentos de manera sencilla. Particularmente para Venezuela, hoy se está hablando de que Estados Unidos le está pidiendo a la oposición que por favor negocien para que Citgo no sea rematada. Eso está ¿cómo se llama? El embajador que dice ser embajador en Venezuela, en Colombia, James Story, se reunió con la oposición y le dijo, por favor negocien ustedes para que Citgo no sea, con las empresas buitres que están están en el juicio, para que eso no suceda. Porque ¿qué pasa? Si Citgo se pierde por culpa de estas personas que están usurpando la gerencia de la empresa, los fondos buitres la van a destrozar y despalillar, porque vale mucho más vendida por trozos que como vale. Entonces se van a vender la red de gasolinera, se va a vender la refinería en trozos, y Estados Unidos va a perder el primer cliente que teníamos en algún momento del petróleo venezolano. Fíjate, por aquí tenemos un video que nos habla Nicolás Maduro Moros sobre el tema del ecosocialismo. Vamos a ver si lo ponemos un ratico para ambientarnos un poco, para ir llevándonos con esa visión, y como perfectamente esta mañana nos llevó dentro de la cumbre de Egipto. Vamos a ver ese video, Víctor, te invito a todas y todos los que nos están viendo. A ver, mejor. ¿Cuándo nos visita? Está bien. Francia tiene que jugar un papel ahí positivo.
Pero me encantaría que pudiéramos hablar un poco más. Podríamos hacer un trabajo bilateral que sea útil para el país y la región. A la orden. Fíjate, hemos estado viendo la diplomacia de paz, hemos estado hablando de todos estos temas y era importante hoy revisar un poco dentro de la agenda bolivariana, geopolítica, este gran acontecimiento de conseguirnos un sinfín de líderes mundiales en favor de la humanidad. Bueno, yo creo que es evidente al ver el video exactamente con quién nos recibe en este momento y con quién hemos estado interactuando. Hay otros países que no han ido a esa conferencia de cambio climático, por ejemplo Rusia, por ejemplo, no está, China, Xi Jinping no ha ido, pero sin embargo es significativo por las relaciones que tiene Venezuela, justamente con países de la OPEP, pero también con países que son solidarios con Venezuela y la situación en que está. Y eso es algo que fue construido a pulso, eso no es, o sea, son países que no son consumidores de nuestros productos, o sea que su hermandad, su solidaridad viene dada por otros factores. Y el principal factor yo creo que es la manera como Venezuela, a través del presidente Maduro, ha estado conduciendo nuestra política. Cuando tú hablas del ecosocialismo, mira que eso es importante porque significa que nosotros tenemos que establecer políticas internas que estén en armonía con nuestro territorio y con la conservación de nuestros recursos naturales allí. Entonces, significa, por ejemplo, tenemos que hacer un esfuerzo particular en la zona de Guayana, que es la zona donde tenemos las principales selvas, pero también en las sabanas, porque las sabanas también son importantes fuentes de captura de carbón. ¿Cómo podemos nosotros potenciar en Venezuela dentro del país nuestro propio esquema para combatir el cambio climático? Bueno, hay varias maneras. Una es hacer esquemas de captura de carbón en las industrias. Por ejemplo, muchas industrias tienen chimeneas, producen gases hacia afuera, son algo contaminantes, y entonces hay esquemas con catalizadores, con recepción de las emisiones que permiten secuestrar el carbono y otros gases de invernadero en productos que se puedan o mantener en el suelo o utilizar directamente desde la industria. Fíjate, Víctor, es decir, ya hoy viendo y estudiando estos estragos, hay métodos científicos del cual podemos ir evitando, neutralizando todo esto. Fíjate, sí, lo que pasa es que así como tardó tiempo en que el planeta se calentara, va a tardar tiempo en enfriarlo. Entonces, un esquema, hay gente que ha propuesto, digamos, esquemas un poquito, no voy a decir descabellados, pero que requieren una alta inversión de tecnología. Dicen, vamos a reducir la incidencia de la luz solar en el planeta. Entonces, por una serie incluso recomienda, produzcamos, por ejemplo, más contaminantes. Por ejemplo, contaminantes de azufre, porque producen una película que pueden reflejar la luz solar y eso baja la temperatura del planeta. Fíjate todos estos elementos, pero fíjate todos estos elementos que nosotros estamos viendo hoy, ¿no? Que no es casual todo esto que conlleva a la destrucción de la vida. Sí. Fíjate, eso uno tiene que recordarnos un poco el comandante Chávez, cuando llevaba perspectiva, igualmente Nicolás lo ha dicho gran cantidad de veces y era pertinente la asistencia hoy a Egipto. Yo creo que esas pinceladas del cual él habló nos da a entender los grandes estragos que tenemos hoy con el cambio climático. Y cada país tiene que tomar sus propias medidas basadas en su entorno. Eso es importante, Víctor. Sí, porque no todos los países son iguales. Por ejemplo, los países que en África, alrededor del Sahara, que sufren una sequía y de hecho el desierto se está expandiendo, que esa es otra consecuencia del cambio climático, ellos necesitan inversión para revertir, necesitan volver a reverdecer el desierto. Para reverdecer el desierto, principalmente necesitas captura de agua.
de alguna manera, ya sea de la atmósfera, porque no hay ríos, no hay... Bueno, en China hay que hay una gran cantidad, con respeto, quiero saludar a toda la representación consular de China, que hay una sequía horrible allá. Sí, porque el problema del cambio climático es que se producen estos desbalances exagerados entre regiones, donde una región de al lado puede estar sufriendo una sequía y la del frente de repente está sufriendo inundaciones. ¿Ve? Y entonces tú no puedes tener una sola estrategia que sirve para todo. Cada quien tiene que hacer una estrategia diseñada para su enfoque local. Cada país tiene su realidad. Y incluso dentro de cada país, cada región, porque también se suceden esas diferencias, tiene que enfrentarlo de una manera distinta. Fíjate, vamos a ir a una pausa. Por ahí creo que debemos tener el reporte vial de nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Vamos a ir a ver, quiero saludar a nuestro mayor general Fernández Juvenal. Volvemos en esta fórmula perfecta, Víctor. Hemos estado hablando hoy, porque ya la cumbre está culminando, ya todos los presidentes se están reuniendo como formalmente se hacen estos eventos de alta globalidad en el mundo, multicéntrico, multipolar, con la foto respectiva y con toda esa visión, pero yo creo que podemos decir que ha habido como un retumbar de este tema del cambio climático hoy. Yo creo que es una bandera que tenemos que agarrar nosotros porque justamente es la que nos permite asociarnos con todos los países en una meta que es buena, que es, digamos, es sana, digamos, es importante para el mundo, quizás crucial, pero donde, digamos, Venezuela, justamente como dueña de una parte de la Amazonia, como dueña de una gran cantidad de recursos hídricos, como un sitio de paso donde el Mar Caribe, además, es también la mitad de nuestra frontera. O sea, Venezuela tiene una responsabilidad con respecto al cuidado del planeta, justamente porque está encargada de 3 áreas, bendecida por Dios, por decirlo así, de 3 áreas que son cruciales para el desarrollo del mundo. Es decir, dentro de la complejidad de nuestra patria, así como tenemos recursos no renovables, tenemos una gran cantidad de recursos alternativos para lograr hoy, como siempre lo pensamos y lo tenemos, ser un espacio vital. Pero además con la responsabilidad de hacerlo. Porque tú puedes tener el Mar Caribe y simplemente lo puedes explotar pescando hasta que agotas la pesquería, la vida, o lo mismo con la Amazonia, puedes destruirla explotando las especies madereras y acabando con la vida, porque además no solamente es la selva, es la biodiversidad que hay encima. Venezuela es uno de los 10 países con mayor biodiversidad del mundo, y de hecho en eso tenemos también Colombia y Brasil, o sea, tiene que ver con la selva amazónica. Entonces, no es tanto el hecho de que tengamos recursos, sino que tenemos una responsabilidad de salvaguardar eso para la humanidad. ¿Bien? No solamente para nosotros, para la humanidad. Cuando tú estabas hablando de la conferencia, y es importante porque da visibilidad, y si vemos ahorita la foto final de la conferencia, como la acaban de mostrar, y vemos que quien está en primera fila es el presidente Nicolás Maduro. O sea, no es una cosa de que lo van a poner, Venezuela se va a poner una esquinita atrás donde no la vean. No, estamos en primera fila porque es parte, eso refleja nuestra responsabilidad, tanto en el combatir el cambio climático como en lo que llamamos el cuidado de la ecosfera que nos tocó por destino en nuestro país. Fíjate, has hablado de la ecosfera. Lo importante hoy de tener territorio, pero también la corresponsabilidad de toda ese plano estratégico, aire, mar y tierra, los 3 elementos. Pero no es por nosotros alabarnos. La República Bolivariana de Venezuela tiene 23 años activa en este tema, Víctor. Tú como estudioso, como investigador, tenemos desde que llegó nuestro comandante Chávez y hoy Nicolás, tenemos esa visión del ecosocialismo. Por ahí hay un pequeño video, lo tenemos por ahí de Nicolás. Vamos a escucharlo para ver, vamos a verlo.
importante todos estos temas, los detalles. La naturaleza nos viene dando signos claros del estado de gravedad, pero los poderosos del mundo no hacen otra cosa que agredirla sistemáticamente. Esta crisis ambiental es parte, sobre todo, de la crisis de un modelo civilizatorio capitalista basado en patrones de producción y consumo insostenibles que generan inequidad, injusticia, pobreza y destrucción del planeta. Es imposible soslayar el peligro inminente, y así lo decimos desde Venezuela, de un colapso climático que ya está en marcha. Estamos construyendo el ecosocialismo y asumimos plenamente este concepto profundamente humanista, cuidar el planeta, para cambiar el modelo y el sistema capitalista depredador por un sistema humano. Gracias a TVFAN por preparar esta cápsula, pero fíjate, es el sistema, es ese modelo, lo que hemos hablado hoy, Víctor. El capitalismo se basa en la explotación de recursos para producir la mayor cantidad de beneficios posible a la menor cantidad de personas necesarias. Y entonces, digamos, ese modelo se agota porque los recursos se consumen. Y entonces, ¿por qué? A mí me interesa, sobre todo, anotar lo que se produce pobreza. Porque una vez que tú terminas en el capitalismo, terminas por explotar un recurso, la única manera de generar más ingresos es bajando los costos. Y bajando los costos es bajando los costos de personal, de explotación, y eso significa crear pobreza. ¿Okay? Y que al crear tu pobreza, para seguir maximizando beneficios para el 1%, como se dice ahí, se produce la inequidad, que la desigualdad, todo eso. O sea, es solamente a partir del desarrollo del modelo, es sistémico, no tiene que ver con las personas que se montan sobre el modelo y lo desarrollan, es simplemente la parte estructural del capitalismo que eventualmente lleva a eso. A mí me preocupa todo esto, Víctor, porque siento que la Venezuela de hoy tiene ya una visión, una universidad de 23 años dando estas clases. Y vemos hoy como la coyuntura nos consigue, gracias a un pueblo, gracias a los que nos están viendo, nos consigue en ver cómo hay otra parte del mundo que está generando conciencia con todo estos grandes causas negativas que le ocurren a los pueblos hoy. Yo creo, fíjate, si tú mencionas los 23 años de la República Bolivariana, y si vemos hay como una rampa de conciencia en Venezuela de cómo veníamos todos. Porque al principio en el gobierno del presidente Chávez se hablaba, no sé qué, vamos a disminuir el modelo, vamos a cambiarlo, vamos, no sé qué. Pero no es hasta el primer plan de la patria que Venezuela se pone el plan de la patria, el ecosocialismo y la defensa del ambiente, y construir una industria, una agricultura y una sociedad basada en la explotación racional, ecológica y sostenible, sustentable. No solo eso, es decir, restauradora, porque ese es el punto, porque no solamente tenemos que combatir el cambio climático, tenemos que restaurar un balance que existía por quizás en el siglo XIX, digamos, hacia allá, digamos, los científicos, los artículos científicos definen cuándo empezó el cambio climático, y comenzó a través al comienzo de la revolución industrial. Y esos efectos acumulados los estamos viendo ahora. Estamos hablando de 150 años o más. Y para revertir ese proceso, a lo mejor necesitamos más de un siglo. O sea, esto es un esfuerzo sostenido de generaciones, no es un esfuerzo sostenido de gobiernos que van a durar 4, 6, 12 años. Es algo que, por eso es que la humanidad tiene que estar en esto, forjando equipo, porque se va a poner peor antes de que se ponga mejor, si hacemos todo lo que tenemos que hacer. La semilla. Cuando uno habla de alimento, la semilla, cuando uno habla de todo esto, viene el concepto de lo autóctono hoy, porque es el planeta, es la visión de los fertilizantes. Igualmente, todo esto tiene que ver hoy con un modelo civilizatorio, como decía ahorita Nicolás, que tenemos que deshacernos de los grandes capitales.
los grandes capitales trabajan en la supervivencia. Y fíjate que tenemos un fenómeno ahorita, que estas personas que son multimillonarios, pero Elon Musk, Jeff Bezos, fíjese, están preocupados ahorita con intervenir en política. Porque al parecer como que ya entienden que al ser los hombres más ricos del planeta ya no van a ganar más con eso, y entonces pretenden decirle a los gobiernos qué es lo que tienen que hacer. Elon Musk acaba de comprar Twitter y ya está tratando de condicionar la opinión pública mundial. Jeff Bezos, lo mismo, convirtiendo a Amazon en una empresa global monopolizadora de todo lo que es el intercambio de mercancías. Y esos dos modelos producen, la gente no lo ve, pero Amazon produce, su modelo de negocio produce una gran cantidad de contaminantes al aire, porque todo se tiene que hacer a través del envío. Hay que enviar productos de un lado para otro en medio de la operación, y eso significa gasto de combustible. Entonces, el modelo de negocio de Amazon se basa justamente en el consumo de combustible. Sí, toda la gran complejidad del capital está enrumbando a que tenemos que tener otro mundo posible, generar otro mundo posible, sí, un modelo civilizatorio. Sí, como decía, y tenemos que entender qué significa ese modelo civilizatorio. Ajá. Significa que tenemos que romper esas grandes empresas. Esas empresas ya no son empresas de un solo país, son empresas globales. Si no las rompemos, ellas se van a apoderar o se están apoderando ya de los gobiernos y haciendo que cambien las leyes a su favor. Y lo que menos necesita el país es una conferencia de billonarios, el país y el mundo, una conferencia de billonarios que decidan cómo debe decidirse el destino del planeta. Fíjate, todo esto entonces va concatenado con toda esta visión de que hace falta un mundo que logremos mantener la vida, la subsistencia del planeta. Vamos a ir a una pausa, Víctor. Desde la República Bolivariana de Venezuela, desde Telefan, de verdad que queremos felicitar ese discurso prospectivo de nuestro presidente y comandante de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. No podía faltar las luces de salirle al paso desde la República Bolivariana de Venezuela con el tema que hoy en Egipto, República de Egipto, ha sido un encuentro entre todos los líderes mundiales. Por eso es que hoy, dentro de la responsabilidad que nos da nuestra Constitución en ser todos corresponsables, Víctor, no podía faltar que este programa especial también demos esta perspectiva estratégica de lo que ocurre hoy, del cual una gran cantidad de líderes mundiales están exhortando al llamado de cuidar la humanidad. ¿Qué podemos decir por el día de hoy, Víctor? Mira, como balance, todo esto, porque hemos hablado mucho todos estos días, pero no podía faltar cuando uno ve en caliente lo que los líderes mundiales están enfocando en cuanto al cambio climático. Cuando tú ves que de las Naciones Unidas y desde los think tanks y los científicos dicen, ya no es cuestión de combatir el cambio climático, ya estamos hablando de que el cambio climático está aquí, estamos hablando del caos climático, estamos hablando de la catástrofe climática y que eso va a ocasionar muertes. O sea, no solamente va a ocasionar, las inundaciones van a causar muerte, las sequías van a causar hambre y el hambre va a causar inanición. Entonces, todo eso es importante. Y por primera vez los países industrializados se dan cuenta de que eso sí les va a afectar a ellos. Entonces, ahora sí lo vamos a hacer en serio porque también nuestras economías se están yendo al piso. Estamos viendo cómo geopolíticamente hay un reacomodo en el mundo y la única esperanza de que justamente haya un movimiento, haya medidas, haya avances en esto, es justamente
ese movimiento hacia un mundo multipolar con múltiples intereses, donde haya acuerdos entre países grandes y pequeños en lo que se debe hacer. Acuerdos equitativos, no impuestos y no en base al beneficio de mi industria, ¿ven? O de mi economía. Pero por supuesto, claro, mientras el 99% de la humanidad está luchando para que eso se produzca, el 1% que ha causado todo este daño sigue peleando para que obtener un beneficio de todo eso a medida que se vaya produciendo. Fíjate, Víctor, yo siento y vemos los mensajes que nos llegan de verdad de cómo hay una conciencia, pero dentro de la República Bolivariana de Venezuela, ¿no? Pero también ese llamado a la reflexión. ¿Cómo tú aprecias dentro del evento que vimos y le hemos dado seguimiento la conciencia de los líderes mundiales por el cambio del sistema? Tú estás viéndonos hoy como un balance. Bueno, quizás sí, pero aunque quizás hoy es un poco pronto para pensar cuál es el balance de esa conferencia particular, excepto decir, mira, quienes están allí son los más preocupados. Y quienes no están, porque supuestamente Biden iba a ir, no está. ¿Ven? ¿Será que las corporaciones como que no les interesa ese tema? Bueno, yo creo que él está preocupado por otras cosas en estos momentos que lo tienen acogotado allí. Entonces el cambio climático no es eso. O sea, Estados Unidos tiene sus propios problemas en estos momentos. La misma Europa tiene sus problemas ahorita, no es el cambio climático, su problema es que no va a tener suficiente combustible para calentarse este invierno. O sea, es un efecto, podemos decir que es un efecto del clima, pero no es un efecto del cambio climático per se. Entonces tenemos que, ahí como empieza a ver, todo el mundo dice, mira un momentico, vamos a buscar distintos actores que nos puedan ayudar a resolver esta coyuntura. El estado profundo hoy de las corporaciones, el gobierno de Estados Unidos, la OTAN, hay hoy una complejidad en cuanto a este tema y asumir este tema como bandera para lo que es el mantenimiento de la vida del planeta. Yo creo que la OTAN no está para nada en ese objetivo. O sea, la OTAN y lo que tú llamas el Estado profundo, se ha visto muy claramente este año que lo que está interesado es que los países de la OTAN consuman su armamento viejo para que las empresas productoras de armamento del Estado profundo produzcan nuevo armamento y vendérselo a los países. Ellos siguen pensando en su negocio de la guerra. En el negocio de la guerra. ¿Okay? Y el negocio de la guerra generalmente significa destrucción del medio ambiente. Claro. O sea, que en realidad yo los pondría que menos, al contrario, están más bien interesados en que se produzca lo contrario. Somos nosotros los que tenemos que evitar eso. Viendo todo esto, que es importante, Víctor, para nuestro territorio de la América Meridional, es positivo hoy que ese encuentro entre Lula, Petro y Nicolás Maduro en esta materia en específico. Porque no todo es malo, dentro de todo lo que hemos hablado, pero identificar también nuestra región. Sí. Es importante hoy verlo. Sí, es verlo, porque nosotros tenemos que ver cómo estaba pintada la región hace 4 años. Ajá, eso. O sea, si le ponemos un color a las cosas... El Amazonas incendiado totalmente y Bolsonaro no decía nada. Y el Amazonas, en Colombia también. Con el gobierno Duque. ¿Okay? Y en Ecuador, que nadie habla, porque Ecuador es pequeño, pero Ecuador también está gobernado por un presidente de derecha que está favoreciendo los intereses transnacionales que tienen que ver también con la explotación del Amazonas. Pero el continente en 4 años se pintó de otro color, vamos a decirle que se puso tiró más hacia el carmesí, y eso hace que la perspectiva, la visualización de México para abajo estoy hablando, o sea, que en realidad estamos viendo que hay un norte como Estados Unidos y Canadá que tiene una posición, aunque Canadá tiene una posición mucho más ecológica que los Estados Unidos porque tiene mucho más espacios protegidos, ¿ven? Pero digamos, nosotros estamos viendo que el modelo de explotación capitalista que ha venido trabajando y produciendo desigualdad
produciendo deterioro y produciendo contaminación en nuestros países, ya no puede seguir más. Y que nuestro modelo económico debe basarse justamente en lo otro, en el rescate, en el desarrollo de energías alternativas, en el cuidado, en la restauración de la naturaleza, lo que es más que el cuidado, en la restauración, porque se ha perdido mucho justamente en ese proceso de explotación de los recursos. Fíjate, importante hoy es la inversión que nosotros le podamos dar al tema del ecosocialismo, porque hay una inversión constante, hay de parte de nuestro gobierno, no ha bajado, a pesar de las medidas coercitivas unilaterales, el bloqueo inhumano, que irrumpe contra los derechos de todos nuestros pueblos. Y esto yo creo que hay que reflejarlo en todo esto. Y vemos hoy cómo dentro de todo esto que estamos estudiando, y en estos balances, lo importante de repensarnos diariamente para mantener y garantizar la vida de nuestra patria. Y tenemos que hacerlo a distintos niveles, porque el ecosocialismo significa que tú tienes una estrategia para las comunidades, para las comunas, una estrategia para las regiones, y una estrategia para todo el país. Porque las comunas pueden hacer mucho, por ejemplo, vigilar la calidad del agua, las canalizaciones, dividir las aguas negras, aprovechamiento de las aguas residuales, reciclado. ¿Cómo es eso, Víctor? Yo creo que esto es importante, el aprovechamiento. Porque fíjate, nosotros, y el ejemplo lo vemos en Caracas, como una manera que vemos que nuestras aguas, lo que llamamos las aguas negras, generalmente reciben un conducto y se envían al mar, principalmente. Y tenemos que hacer un tratamiento de eso, porque podemos convertir el tratamiento de las aguas negras en rescate de biomasa, en rescate y filtrado del agua y reciclado dentro del entorno, por un lado. Pero con las comunas podemos tener agricultura urbana sostenible, incluso en espacios protegidos. Podemos tener, eso incrementa el techo forestal o el techo agrícola, pero luego a nivel de las regiones hay explotaciones racionales, porque eso no significa que vamos a dejarlo todo, que no, podemos hacer explotaciones racionales de recursos madereros, restaurar la selva poco a poco, pero para hacerlo de manera sostenible también tenemos que de alguna manera ir aprovechando, sembrando para aprovechar algunos recursos, maderas preciosas. Es decir, la arquitectura constitucional a nosotros nos pone hoy en una visión de que tenemos todas las condiciones atractivas para garantizar el equilibrio del ecosistema hoy aquí. Sí, pero necesitamos legislación. Ahí hace falta más. Hace falta más legislación porque, digamos, hay cosas como esta. Evitar, ya tú piensas en las ciudades y vamos a construir plazas de cemento, espacios grandes que no tienen árboles, ¿no? O sea, se debe comenzar incluso una agricultura, digamos, una urbanización, por decirlo así, distinta, que establezca una mayor cobertura vegetal en las ciudades, porque los edificios de concreto no solamente reciben una gran cantidad de calor, sino que el concreto lo almacena y lo suelta en la tarde. Entonces las ciudades se vuelven más calientes. Claro. Y eso crea esa burbuja de calor que produce cambios climáticos, por ejemplo en Caracas, y el caso que cuando la ciudad está caliente, el aire pasa por encima de los alisios y no refresca la ciudad. Y entonces eso justamente nos permite cambiar el esquema nuestro de ciudades altas, grandes, por ciudades con edificios más pequeños, más extendidas. Quizás en Caracas no es posible porque es un valle, pero en las otras ciudades del país sí podemos tener un modelo urbanizacional distinto. Es decir, podemos tener hoy esa visión de seguir trabajando los lineamientos del Plan de la Patria. Claro. Yo creo que hoy tenemos una arquitectura, faltan cosas, pero estamos rumbo dentro de la República Bolivariana de Venezuela a garantizar la vida, con un gobierno social y con nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Quiero agradecerte, Víctor, todo este compartir por el día de hoy. Por ahí quiero saludar a todas y todos, despedirnos como siempre en esta fórmula perfecta. Bainer Piso 30, Gratemar, Leobún Bay 16, Marián 2373, Adán Dre Paperón Piso 3112, Roymar Piso Arana. De verdad que espero que pasen un feliz día y nos vemos en otra oportunidad.